Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Y bueno, la temporada ha sido bastante larga de visita aquí con el pastor para conocer más sobre ese trabajo que ha hecho a lo largo del 2025. Y esperen lo que vienen, porque Dios lo va a poner de una manera sobrenatural para compartir otros temas que yo sé que ustedes los van a aprovechar mucho. Yo en estos próximos minutos, pastor, quisiera que ahondáramos más a profundidad sobre este tema del liderazgo comparativo, que a veces muchos caemos en eso. Soy mejor, o como usted decía en los capítulos anteriores, esta generación de cristal, si veo que alguien no me hace caso, que me miró mal, ya me siento todo deprimido. Entonces, ¿qué hay sobre este punto en particular? La comparación y el ego no deberían de estar presentes en un líder. Bueno, fíjense de que es justamente un problema bastante común en toda organización, no solo sucede en iglesias, y es esa tentación a querer compararnos. El acto creativo de Dios para cada ser humano es único. O sea, no hay otro Edwin Góngora. Así es. Es uno nada más. Y si hay, se van a fregar. Hubiera una gran pelea. Sí. No hay otro Luis Ángel Díaz, soy único. Entonces, en ese sentido, bíblicamente nosotros encontramos que Dios asigna tareas a cada una de las personas que habitan esta tierra. Muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero el caso es de que todos, y voy a tomar el caso de Abraham, se le asignó una tarea importantísima que le dio un viraje enorme a todo lo que es la historia humana. Claro. ¿Hasta dónde llega la influencia de una persona que entiende la asignación que Dios le ha dado? En el caso de Abraham, recibe de parte de Dios una tarea muy puntual, y es básicamente la de construir y desarrollar una nación. Esto es una tarea enorme, pero Abraham sale de un contexto pagano para seguir a un único Dios que era básicamente desconocido. Pero Abraham cree y obedece. Este es el gran aporte de Abraham y es el gran aporte de todo líder de cualquier época. Su fe en Dios y su capacidad para obedecer. Esto es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando nosotros recibimos de Dios una asignación, tenemos que conocerla. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver de qué somos capaces. Y una vez hemos descubierto eso, tenemos que dedicarnos de manera total y completa el resto de nuestra vida a esa tarea. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, como también tenemos esa tendencia al egoísmo, tenemos esa tendencia a la envidia, entonces empezamos a descalificar al otro porque me encantan el fruto del trabajo que está haciendo fulano, mengano, cualquier otro líder. Pero no estoy viéndome a mí mismo en cuanto a mi propio potencial y estoy viendo más bien resultados que muchas veces pueden ser materiales e inclusive sociales, porque el estatus que tiene cierta persona es envidiable, ¿verdad? Pero resulta que no estoy trabajando mi propio proyecto de vida. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos que Dios le dio asignaciones a Abraham, le dio asignaciones a Josué, le dio asignaciones a Moisés, no fueron las mismas, la de Moisés fue una, la de Josué fue otra, y así sucesivamente. Necesitamos entender eso. Cada quien tiene su propio llamado y hay que desarrollarlo. Y es acá donde viene el gran desafío, porque el llamado de Dios solo va a venir si estamos dispuestos a cambiar. Si estamos dispuestos a dejar que sea Dios el que tome control de nosotros, porque si lo hacemos nosotros mismos, vamos a terminar nuestros días frustrados. Cuando vemos esta parte del liderazgo y hablamos sobre ese punto de la comparación y el ego, pastor, ¿qué importante o qué papel juega, por ejemplo, el que el líder no presuma que puede hacerlo todo o que es indispensable el que su presencia esté en todas partes y se vuelva omnipresente, ¿verdad? Porque yo conozco muchos líderes
que si no están ellos las cosas no salen bien. Sí. Tienen que estar ahí o hacerlas, porque de lo contrario, no, todo lo van a hacer mal. Entonces, ahí, ¿cómo debe de comportarse un líder? Bueno, un líder así no se conoce a sí mismo. Porque el que no se conoce a sí mismo no conoce sus fortalezas y no conoce sus debilidades, no conoce sus límites. Cuando un líder se conoce a sí mismo, conoce sus límites y los acepta. Y sobre todo, este tipo de líder lo que hace es abrir espacio para que aquel que tiene otra asignación pueda servir de acuerdo a esa asignación. Y es acá donde se vienen formando los equipos. Los equipos se forman cuando cada una de las personas conoce su potencial, pero también conoce sus límites. Y en el caso suyo, por ejemplo, usted tiene su propio potencial, usted tiene sus propios límites, yo los tengo también, y así todas las personas que habitamos esta tierra, todos tenemos límites, todos tenemos habilidades, capacidades, pero son distintas. Hay aspectos generales que todos los manejamos, pero hay aspectos específicos que no. Entonces, en estos aspectos específicos que nosotros a lo mejor quisiéramos desarrollarlos, pero no están dentro de nuestras fortalezas, hay que delegarlos. ¿Qué ejemplo nos deja, por ejemplo, valga la redundancia, la historia de Jetro con Moisés? ¿Cómo la podemos contextualizar en este tema? Bueno, justamente esa es una de las grandes enseñanzas para los líderes que tienen que delegar. Mire qué interesante. Jetro le hace saber una verdad. Si continúas así, vas a desfallecer y el pueblo contigo. Y así pasan mucho, ¿verdad? Así pasa. Por esa razón es que nosotros ahora encontramos a muchos pastores, muchos empresarios, muchos emprendedores que tienen una carga emocional, una carga laboral demasiado pesada y no la pueden manejar. Lo que usted dijo hace un momento, hay algunos que dicen, no, es que si yo no estoy ahí, las cosas no se hacen. Es cierto. Y por ese motivo es que hay una función administrativa que tiene que ver con la supervisión. Pero eso es diferente. Eso es diferente, porque la supervisión es para comprobar que la ruta se está desarrollando según los estimados o según la planificación que se ha hecho. Pero cuando un líder no entiende que la persona también tiene que desarrollar su propio potencial y ubicar a cada persona según el desarrollo de su potencial, entonces lo que va a suceder es que se va a terminar cargando. Y en el fondo es una desconfianza. Primero es una desconfianza y segundo, no tiene la capacidad de poder transmitir valores, de poder transmitir principios, porque cuando alguien recibe una delegación, lo va a cumplir en un alto porcentaje dependiendo de sus principios y valores. Claro. Por ejemplo, una persona recibe una asignación y le dicen, regreso a las 12 para que me entregues lo que te estoy pidiendo que hagas. Claro. Llega a las 12 y ese resultado ya está. Pero si usted llega y no está ese resultado, significa que la persona no se aplicó como debería de ser. Fue distraído, se dedicó a otras cosas y no cumplió. Y este realmente es uno de los problemas con el que nos enfrentamos como líderes. Los pastores y cualquier tipo de líder empresarial o político tiene que aprender a delegar y sobre todo a permitir formación para que otros sean lo que ellos quieren ser. Jetro, si no le hubiera recomendado eso a Moisés, creo que se hubiera muerto. No, no se hubiera enfermado. Sí. Si ya Moisés era un anciano. Claro, ya. O sea, no era un joven. Él ya básicamente estaba entrando en la tercera edad, ¿verdad? La cuarta, quizás. Quizá la cuarta. Realmente no era un joven. Entonces, cuando Jetro le dice, vas a desfallecer, efectivamente se iba a morir, ¿verdad? Porque todos buscaban consejo en él, ¿verdad? Sí. O algún tipo de orientación. Exacto. Tiene que haber delegación en base a fortalezas. Sí, y nosotros tenemos que enfocarnos y conocer a nuestra gente. Los pastores tenemos que saber delegar más. Hay pastores que están full 24/7 y dicen, no, es que yo estoy comprometido con el llamado. Sí, pero Dios no nos ha dicho que nos carguemos tanto que nos vamos a autodestruir. Claro, ¿verdad? Una cosa es el llamado y otra cosa es el hecho de tener un concepto erróneo acerca de nuestro nivel de compromiso al punto que llevamos nuestro cuerpo al extremo. Sí.
porque sí, hay pastores y hay empresarios y hay otro tipo de líderes que literalmente estamos castigando nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso no se puede, porque entonces acortamos nuestros años. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Yo creo que si Jetro hubiera estado en este momento y Moisés, le hubiera dicho, mira, mejor en el Facebook o en el Twitter, poné todo ahí y que te lo van a ver los del pueblo y ahí van a tomar algunas cosas. Ocupo esto para decirle cómo afectan las redes sociales en la parte de ego también, porque de una u otra forma nos hemos convertido muchos en gente que nos gusta vernos, nos gusta tomar fotografías, poner cosas, ofender, molestar. Entonces también ahí hay un papel importante en este momento. Sí. Bueno, hay una tendencia y es que se premia las métricas cuantitativas, es decir, los números. Y esto es bastante común observarlo, las métricas acerca de qué tamaño es tu templo, de qué tamaño es tu empresa, cuántos empleados tienes, cuántos miembros tienes, cuántos recursos tienes, cuántas sucursales tienes, cuántas iglesias, en el caso de iglesias, filiales tienes. O sea, hay una tendencia a la métrica cuantitativa. Sí. Y obviamente se necesita, no vamos a decir que no. Pero estas métricas tienen que ser para tomar decisiones, no para ufanarse, no para autogratificarse y considerarse de que es la persona, es el líder que ha llevado a ese punto, a esa organización. Si bien es cierto, se necesita de un líder para llevar a un desarrollo óptimo a una organización, no es resultado solo del líder. Ahí hay mucha gente que ha aportado, hay mucha gente que ha puesto a su servicio de sus fortalezas para lograr el resultado que se requiere. Entonces, Dios realmente no nos ha dicho de que somos indispensables. Sencillamente Dios levanta a otro líder para darle continuidad a lo que Él quiere que se haga. Y hay muchas historias en la Biblia sobre eso, de los que no hicieron caso. Y bueno, entonces el Señor dijo, ok, te aparto y pongo otro, ¿verdad? Claro, no hay está el caso de la reina Esther. No quiso hacer en primer momento lo que tenía que hacer y Mardoqueo tuvo que confrontarla. Si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otro lado. Entonces nosotros como líderes tenemos que entender que no somos la última Coca-Cola del desierto. No es cierto, no es así. Nosotros somos personas limitadas, tenemos necesidad de formar equipos para poder avanzar, y si no lo hacemos así, lo que va a suceder es que vamos a estancar la organización. Cuando un líder no delega, cuando un líder no forma a otros, la organización se estanca y muriendo el líder se acaba todo. ¿El líder no se equivoca? Bien, en realidad nos equivocamos, y debido a esa experiencia es que el fracaso nos enseña. Y le pregunto esto porque también conozco muchos líderes que dicen, es que no me equivoco. O sea, es un poco sarcástico, pero yo también lo he escuchado, y a veces uno dice, ¿cómo que no se equivocó? O que no acepta la responsabilidad, es diferente, pero que se ha equivocado, lo hizo. Bueno, eso es aceptable, el decirle a una persona, mira, yo no me equivoco. Es aceptable cuando el líder está haciendo uso del discernimiento y entiende que lo que está evaluando es así. Pero si es para efectos de ufanarse de su capacidad, eso tarde o temprano le va a generar un problema, porque la sabiduría no es una propiedad nuestra, eso viene de Dios. Claro. Eso viene de nuestro vínculo espiritual con Él a través de la oración y del estudio de la palabra. Así que en este sentido nosotros como líderes tenemos que ser precavidos. No caigamos en el error de estarnos autofelicitando o de promover que otros nos feliciten, porque hay quienes necesitan mucho estímulo para poder continuar. Si bien es cierto, somos personas de estímulos, pero tampoco tenemos que excedernos. Voy a aprovechar esta pregunta para unir al otro tema que quiero que abordemos, que es algo sobre la evaluación personal y futuro.
que eso es importante. Ujú. ¿Cómo lo voy a unir? Bueno, hablamos del egocentrismo, hablamos de esa responsabilidad que los líderes tienen, pero que sin vanagloriarse. Pero, ¿cómo está trabajando la iglesia en ese punto, pastor? Para que el líder no se embelezca, no se vaya más arriba y que haya madurez emocional, como ya lo vimos en otras partes Sí. de las conversaciones que hemos tenido semanas anteriores, pero que tenga los pies sobre la tierra y que su formación para los demás sea correcta. Sí. Bueno, acá debo señalar un problema que se nos está dando actualmente, y esto lo he observado en muchísimas Ujú. iglesias, y es de que nosotros formamos líderes para que sirvan en las iglesias. Pero el llamado de Dios, si bien es cierto, tiene que ver con la gran comisión, pero hay un llamado cultural que los teólogos de las misiones así le han llamado. Y tienen razón porque es bíblico. Es decir, cuando Dios le dice a Adán, fructificaos, multiplicaos, sojuzgad la tierra, hacerla crecer, multiplíquense, ese es un llamado general, un llamado que incluye aspectos misionológicos, pero también culturales. Entonces, eso no ha cambiado. Toda persona tiene un llamado a la gran comisión y un llamado cultural. En su caso, por ejemplo, usted tiene un llamado cultural y lo ha desarrollado a través de la tarea de ser periodista, Ujú. ¿verdad? Pero también tiene un llamado a la gran comisión, que lo realiza a través de llevar la luz del evangelio a todas las personas con las que se contacta. Esas dos tareas tienen que ir juntas. Y en la iglesia actualmente se ha limitado solamente a asuntos eclesiásticos. Vengan, vamos a tener un seminario para que usted sea un mejor servidor. Y entonces le damos técnicas, le damos estrategias, les damos ciertos conocimientos básicos fundamentales para que su desempeño en la congregación se realice. Claro. Sí, pero ese conocimiento le está sirviendo a la persona para que desarrolle su potencial de acuerdo al llamado que Dios le ha dado, entendiendo que el llamado no es solamente para desarrollarlo como parte de una congregación, sino como parte de una sociedad, como parte de una organización que no necesariamente es cristiana. Puede ser una organización secular, social, cultural, política, etc. Todos tenemos un llamado y la iglesia necesariamente tiene que entender esto. Y este es un llamado pues que hago al cuerpo pastoral, de que nosotros necesitamos expandir la formación de nuestros líderes para que los principios, valores, herramientas, conocimiento, desarrollo, no solo les sean útiles en la iglesia, sino también en su vida diaria, en su vida familiar, en su vida laboral, para que cumplan con el llamado de Dios, con esa asignación del llamado cultural y el llamado a la gran comisión. ¿Qué elementos hay que fortalecer como para impulsar estos cambios adentro de la iglesia para que los líderes o para que los que se vayan desarrollando como líderes sean diferentes? Bueno, primero, pues que el pastor y el cuerpo de líderes de las congregaciones tengamos el concepto claro de que nuestra tarea no es solamente desarrollar líderes para que sirvan en la iglesia o para que sirvan en una célula o para que sirvan en la visitación evangelística o pastoral. No, tiene que ser mucho más amplio. Sí. Nosotros necesitamos entender que cada persona tiene un llamado. Y esto, si no lo entiende el cuerpo de líderes de una congregación y su respectivo pastor, pues lamentablemente no van a darle a la persona la experiencia expansiva del concepto de un ministerio completo, ¿verdad? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el profesional, el empresario, el emprendedor necesita entender que a través de su profesión, que a través de su labor diaria que realiza, está también sirviendo a la gente. Y cuando la persona entiende que esto es un servicio a Dios, entonces el criterio que la Biblia le señala es que lo haga todo de corazón para Dios, entonces la calidad de su servicio va a ser distinto y va a trascender. No solamente va a ser un favor o un servicio para poder reparar algo o para poder resolver un problema, sino que eso va a trascender porque se convierte en un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la persona. En este sentido, entonces, es necesario que la misma persona, no solamente la congregación, es decir, el equipo de líderes y el pastor,
sino que la persona tenga un entendimiento de que su llamado se realiza dentro y fuera de la iglesia, con su profesión y con su tarea de evangelizador y trabajo pastoral, que se realiza en su familia, en la calle, con personas conocidas, desconocidas, con personas que sean inclusive familiares o personas que son miembros de la congregación o compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, con todas estas personas. Entonces, el concepto de llamado tiene que ser más bíblico, tiene que ser más relacionado con todos los aspectos y tareas que las personas hacen. Habrá mucho que corregir para próximos meses, pastor. Definitivamente, hay mucho que hacer porque en las iglesias hay tantos profesionales que son criticados y dicen, no, si el hermano, él no hace nada aquí en la iglesia. Pero la persona está full en su trabajo, sí, en sus estudios, en la universidad. Tenemos que buscar la forma de hacerlos partícipes de tareas dentro de la congregación, de acuerdo al tiempo y de acuerdo, obviamente, al llamado que Dios tiene para con ellos. Bueno, yo no dudo que usted ha extraído de esta conversación con el pastor Luis Ángel Díaz buenas porciones, y sé que van a ser de mucho provecho para su vida. Vamos a quedarnos por acá, pero siempre mi invitación y mi exhortación es para que pueda sintonizar este canal, le dé like y también aproveche al máximo lo que aquí se difunde. Hasta la próxima.